Capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y vamos a estar hablando acerca de la importancia de trabajar en armonía. Trabajemos en armonía. Nosotros como iglesia, familia, somos un cuerpo y debemos trabajar en armonía. La Biblia claramente nos muestra que cada uno de nosotros tiene su lugar. Todos somos ministros, todos somos trabajadores, obreros en la mies del Señor. Y Pablo indudablemente tenía un equipo de trabajo. Él no andaba solo, él siempre llevaba consigo a otros y los entrenaba en el campo, mientras plantaban iglesias, mientras hacían milagros, señales, prodigios, mientras el Espíritu Santo los guiaba, ellos trabajaron juntos. Y al final de su carta aquí en Romanos, él va a hablar acerca de ellos. Y lo primero que quiero que noten conmigo, familia, es de que cuando se habla de trabajar en armonía, armonía implica el aceptarnos unos a otros. ¿Qué implica? Aceptarnos. ¿Aceptas a tu hermano? Debemos aceptarnos. No puede haber armonía entre nosotros si yo no te acepto, si tú no me aceptas. Y nota lo que dice Pablo en el versículo 1 y 2, hablando de esto, aceptarnos. Dice ahí, os recomiendo además, dice nuestra hermana Fede. ¿Cómo le llama a ella? Nuestra hermana Fede. Y dice en el versículo 2, que la recibáis en el Señor. Tenemos que recibirla en el Señor. Es nuestra hermana. Y esa debe ser nuestra actitud, aceptarnos, recibirnos. Nota lo que dice una vez más en el versículo 1, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Nota, dice, es diaconisa. La ciudad de Cencrea estaba cerca de Corinto. Y Pablo había estado allí, Pablo la reconoce como una diaconisa. El término diaconisa ahí implica que ella tenía una posición de servicio dentro de la iglesia, era una sierva, no solo era nuestra hermana, dice Pablo, sino también una diaconisa, una sierva, y ella hacía cosas prácticas. Y entre nosotros vamos a encontrar hermanos y hermanas que hacen cosas prácticas dentro de la iglesia. El término diácono implica que ella laboraba dentro de la iglesia, quizás atendiendo las mesas, quizás como ujier, quizás en el departamento de los niños o atendiendo a las hermanas, etc. De manera práctica, no necesariamente espiritual, aunque una persona con un cargo de diaconisa o diácono tiene que ser una persona espiritual. Pablo nos habla acerca del diaconado, y cuando ustedes leen la carta de 1 Timoteo pueden darse cuenta cómo Dios habla acerca de ancianos y da la descripción de lo que debe ser un anciano, y también habla de diáconos y diaconisas, lo que deben hacer y cómo deben ser. Y muchas de las características de un anciano le corresponden también a un diácono o una diaconisa. Dentro de ello, cuando hablamos de ancianos en la iglesia, siempre vemos a los ancianos, son varones, pero cuando hablamos de diáconos y diaconisas, es varones y hembras. Hombres y mujeres pueden servir en el diaconado, y esto es las cosas prácticas dentro de la iglesia. Pablo dice que debemos aceptarnos unos a otros porque somos hermanos y somos siervos. Así es que cada vez que veas a tu hermano de una u otra manera, él es un siervo del Señor, recíbelo. Y dice, nota en el versículo 2, recíbanla en el Señor como es digno de los santos. O sea, debe haber cierto sentido de dignidad. Aceptarlos con dignidad. Tu hermano que está a tu lado fue comprado, lavado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. El costo de su redención, el costo de su servicio no fue nada barato, hermanos. Le costó la vida a nuestro Señor Jesús. Él murió en la cruz por nosotros. Y cuando hablamos aquí de recibirnos, debe ser con dignidad, como es digno de los santos. Esa persona que está a tu lado es una persona santa. Amén. Lo ves y dices, bueno, hermano, no sé mucho de eso. El santo no creo que tenga mucho. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que somos santos.
Cuando hablamos de santidad no estamos hablando de que voy a agarrar una foto tuya y voy a poner unas veladoras y empezar a pedirte que intercedas por mí delante del Señor. Aunque muchas veces pensamos y sentimos que alguien tiene más poder, ¿no?, cuando ora. ¿No han sentido eso? Oh, hermano, hermana, yo quiero que usted ore por mí, porque cuando usted ora, hasta la tierra tiembla. ¿No es cierto? Como el otro día que tembló literalmente, ¿se acuerdan? Estábamos aquí al servicio en la noche y un viernes ya estábamos terminando y empecé a orar y de repente empezó todo a temblar. Wow, hoy sí vengo con la unción de lo alto. Hasta tenía ganas de decirle, quien quiera pase al frente ahorita, porque ahorita las cosas están, ¿verdad?, que se mueven. Pero no, era un temblor real. Estábamos experimentando un temblor. Pero a veces nosotros sentimos que alguien está más cerca de Dios. ¿Nunca han escuchado ese? Oh, hermano, hermana, vengo con usted porque yo siento que usted está más cerca de Dios. La realidad es que es así porque esa persona se acerca a Dios. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y podemos ver cuando un hermano o una hermana en realidad están en santidad, están apartándose para Dios, están buscando más a Dios. Y el término obviamente nos hace pensar en alguien que ya no peca, en alguien que está con una aureola a su alrededor y que camina casi como un ángel, ¿no?, y que radia y etc. El término nos hace pensar eso, pero la realidad de las cosas, hermanos, es de que cuando hablamos de santidad estamos hablando de que el Señor, dice Hebreos, en la cruz nos santificó. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él te separa del mundo, Él te aparta y te trae a su reino, te trae a su familia. Eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y ya una vez que tú y yo recibimos nuestra posición de santos, ahora viene nuestra santificación, y es cuando tú y yo empezamos a alejarnos y dejar cualquier cosa que pueda estropear la santidad que Dios nos dio en la cruz por medio de Cristo Jesús. ¿Nos estamos santificando, familia? Nada más dos. ¿Estamos santificándonos, familia? Ven. Y debemos estar santificándonos. Y cuando hablo de eso, no quiero decir que nosotros mismos no vamos a ser santos, sino que nos vamos a apartar para el uso exclusivo de ¿quién? De Dios. Y no presentemos nuestros cuerpos para ninguna otra cosa, ni nuestros miembros para nada, sino para el uso de Dios. Y por eso es que Pablo aquí dice, en el versículo 2, reciban al Señor como es digno de los santos. Y además dice, que la ayudéis. ¿Qué debemos hacer? Ayudarla en cualquier cosa. En cualquier cosa debemos ayudar a esa persona en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, ¿qué dice Pablo? Y a mí mismo. Ayúdenla, por favor, porque me ha ayudado a mí, ha ayudado a muchos de vosotros. Es una persona que ayuda. Y cabe aquí mencionar lo que Jesús dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Es indudable. Tú ayudas a alguien y eventualmente ese alguien y muchos más te van a ¿qué? Ayudar. Y Pablo está hablando acerca, hermanos, de que trabajar en armonía implica aceptarnos, recibirnos, ayudarnos, porque somos hermanos y somos siervos del mismo Dios. Además, nota en el versículo 3 en adelante, debemos apreciar lo que los demás hacen, no solo aceptarlos. Yo te acepto, tú me aceptas, somos hermanos, siervos, santos, nos ayudamos, pero debemos apreciar lo que los demás hacen. De vez en cuando debemos reconocer que hay gente entre nosotros que trabaja duro, hermanos. ¿Se han dado cuenta que en esta iglesia hay gente que trabaja duro? Hay gente que trabaja duro, hermanos. Quizás algunos de ustedes no se han dado cuenta. Quizás los ven bien frescos como lechugas cada domingo. Pero la cosa es que ellos le ponen tiempo, hermanos. Le ponen empeño. Y están sirviendo constantemente. Y hay muchos, hermanos. Aunque ustedes no lo ven, pero hay muchos que trabajan constantemente. Nota lo que dice el versículo 3. Pablo recuerda aquí a un matrimonio. Y este es Priscila y Aquila. Les dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores ¿en qué? En Cristo Jesús. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Nota ahí la palabra colaborador.
colaborador. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaron a la par con él. Trabajaron a la par con él. Y Pablo dice, salúdenmelos, porque los aprecio. Estuvieron colaborando conmigo, trabajando a mi lado. Y vaya, hermanos, que es hermoso cuando estás trabajando a la par de alguien. Cada vez que estamos haciendo algo para el Señor, y al final de la faena, en la noche, en la tarde quizás, hemos terminado de hacer lo que estábamos haciendo, estar sentados juntos y verlos. Y dices, wow, salúdamelo, porque es un hermano que ha trabajado conmigo. Y además, noten lo que hizo Priscila y Aquila por él. En el versículo 4, ¿qué hicieron ellos por Pablo, hermanos? Dice la Biblia ahí, expusieron su vida. ¿Por qué? Por mí. Expusieron su vida por mí. O sea que Priscila y Aquila, hermanos, aún estuvieron dispuestos a dar la vida por Pablo. Y vaya que en aquellos días el ser cristiano era difícil. Hermanos, aquí ser cristiano es bien fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta de que es bien fácil ser cristiano? Es bien fácil. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando en Irak, por ejemplo? Cristianos están siendo asesinados. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios como lo están haciendo ellos? Ahí están llegando los de este grupo terrorista, están matando indiscriminadamente gente. Llegan, y si eres cristiano o de otra fe que no sea la de ellos, los matan. Ahí los asesinan, hermano, los hincan y después les dan un balazo en la cabeza. No sé si han visto las noticias, pero lo han hecho con varios, hasta con niños. Y a veces uno se pone a pensar y dice, wow, ¿qué haría yo si estuviera en esa situación? ¿Qué haríamos, hermanos? Si de pronto un grupo terrorista o un grupo que está en contra del cristianismo entrara y dijera, hey, ¿niegas tu fe o te matamos? ¿Cuántos de nosotros daríamos nuestra vida por Dios? ¿Hasta qué punto, hermanos, estamos comprometidos a Cristo Jesús? Pablo, hermanos, por eso apreciaba este matrimonio, porque ellos expusieron, en otras palabras, estaban dispuestos con todo valor a dar su vida por Pablo a causa del ministerio, a causa del servir a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos cristianos en el mundo, debemos apreciarlos, especialmente misioneros que andan por el mundo predicando de Cristo Jesús. Hermanos, no es fácil. ¿Han escuchado de algún misionero que está en la cárcel por su fe en Cristo? ¿Han escuchado de alguien que está siendo martirizado por su fe en Cristo, por haber ido a predicar en el mundo? Hay muchos, hermanos, hay muchos. Por eso es que debemos apreciarlos, porque tantos misioneros han salido para predicar de Cristo Jesús. Nota lo que dice el versículo 4, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Nota, damos gracias por ellos. Les damos gracias a ellos. Y no solo yo, todas las iglesias que, dice ahí, de los gentiles. Porque ellos anduvieron predicando por todas partes el Evangelio de Cristo Jesús. Y trabajaron con Pablo plantando iglesias. Y por eso es que aquí la Biblia nos dice, aprecien a aquellos que están trabajando por el Señor. Vivir y trabajar en armonía, hermanos, como cristianos, implica recibir a los demás, aceptarlos, porque son hermanos, porque son siervos, pero apreciar lo que hacen. Ahora, ¿qué puedo hacer yo de una manera práctica? Hermanos, aquí hay gente que trabaja para el Señor. ¿Los han visto laborar para el Señor? ¿Por qué no te le acercas un día y aprecias lo que hacen? Dale un abrazo, dale un aplauso, dale una palabra de ánimo. Que están en el estacionamiento, pobrecitos ahí, ¿no? Todo el día en el calor, o a veces en el frío.
Si hace frío, tráeles un buen café, que sea del Starbucks, no del McDonald's, del Starbucks. Si está haciendo calor, hey, tráele una buena soda fría, ¿verdad? O algo que lo va a refrescar. O quizás solamente una palabra, decirle, hermano, gracias. No les den, ¿verdad? Aplausos falsos y todo lo demás, que no sea sincero el corazón, pero que en verdad el Señor ponga en tu corazón apreciar. Los que cuidan a los niños, hermanos, los que le dan clase a nuestros niños, padres, vengan un día y díganle, hermano, hermana, gracias por lo que estás haciendo. Porque ellos a veces se sienten ahí como que nadie aprecia lo que están haciendo. Luego dicen, ay, hermano, ya no quiero servir aquí porque puro regaño de los padres, puras cosas aquí. Pero ¿saben qué? Qué ánimo es cuando tú vienes y le dices, hermano, gracias por tu servicio y le doy gracias a Dios. Y es más, esta semana voy a orar. Y quiero animarlos a que lo hagan, por favor. Vayan y pregúntele cómo se llama. Y dile, ¿tienes alguna necesidad? Hermano, voy a estar orando por ti, en aprecio lo que tú haces por mis hijos. Bueno, aprecio lo que tú haces en este lugar. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea. Sería bueno, ¿no creen? Pablo dice, salúdamelo, dile gracias de mi parte, porque él, junto con su esposa, estuvieron dispuestos a dar su vida por mí. Además, nota lo que hacía este matrimonio en el versículo 5. Saludar también a la iglesia de su ¿qué? De su casa. O sea que este matrimonio habían abierto sus puertas. Recuerda, ellos ya no están trabajando más con Pablo porque ahora están en Roma. Están en esa ciudad, están ministrando de otra manera, ya no están a la par con Pablo, pero Pablo dice, cuando estuvieron conmigo era glorioso tenerlos aquí y les agradezco todo, pero noten lo que están haciendo, aprécienlos. No es que trabajaban para Dios porque estaban conmigo, sino porque aman a Dios. No importa dónde anden, no importa si están conmigo o están allá con ustedes, ellos sirven a Dios. ¿Qué es lo que tienen en su casa? Dice aquí, una iglesia. Saludad también a la iglesia de su casa. Salúdalos, porque tienen una iglesia en su casa. Y digo, wow, qué hermoso es, hermanos, ver cuando en armonía apreciamos a los demás. Quizás ya no están con nosotros, quizás ya no son parte de lo que nosotros estamos haciendo, quizás ya no son nuestros colaboradores, pero vemos el amor que tienen por Dios, porque están haciendo otras cosas para Dios. Siguen laborando para Dios. Eso es de apreciarse, hermanos. Amén. Recuerden, el cuerpo de Cristo tiene que crecer, tiene que reproducirse y tiene que seguir adelante, haciendo y deshaciendo para la causa de Cristo. Y Pablo dice, salúdamelos. Ahora nota conmigo en el versículo 5, ahí mismo, hablando acerca de este hombre llamado Epeneto. Si alguien desea un nombre para su hijo, este nombre está glorioso. No lo he escuchado, no lo he visto en nadie, sería único. Epeneto. Y ojalá que sea una persona que invente bicicletas, porque estaba pensando, ese nombre está bueno para una marca de bicicletas. Epeneto. Epeneto. Nota cómo Pablo lo llama. Y esto me hace pensar, hermanos, cuando te refieres a alguien, porque debemos apreciar a nuestros hermanos, ¿verdad? Estamos hablando de eso, apreciarlos. ¿Cómo lo puedo hacer? Nota cómo le llama Pablo, le dice, Epeneto, amado mío. Salúdame a ese Epeneto. Le dice, amado mío. Y ese término Pablo lo usa varias veces, hermano, amado mío. Nota en el versículo 8, cuando le dice a ellos que saluden a Amplias. Ahí está otro nombre, Amplias. Imagínate, Amplias Hernández, Amplias López. Qué hermoso nombre, ¿no? Pero nota lo que dice la Biblia. Pablo le llama otra vez ahí a Amplias, amado mío. ¿En quién? En el Señor. Nota el versículo 9. En la última parte, cuando le habla a Estaquis. Otro hermoso nombre ahí, ¿verdad? Estaquis. Imagínate, ¿dónde está Estaquis? Está aquí. Estaquis le llama a Pablo amado mío, amado mío. O sea, puedes ver el amor que hay en Pablo por ellos. Cuando se refiere a ellos les llama amados,
amados en el Señor. Y sabes, tenemos que aprender de eso. Orar a Dios, hermanos, para que Él ponga en nosotros amor por los demás. Aceptarlos y apreciarlos con amor. Y referirnos a ellos como amados. Imagínate si nosotros nos saludáramos así. Amado hermano, ¿cómo estás? Bien, amado hermano. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Donde quiera que te encuentres con un cristiano, saludos, amado mío. Dios te bendiga. ¿Y sabes qué? Pablo los amaba. ¿Sabes por qué los amaba? Nota en el versículo 5, cuando le dice a los romanos, saludad a Epeneto, le dice, amado mío. Nota lo que dice de él, que es el primer fruto. ¿Cómo le llama a Epeneto? El primer fruto, ¿de dónde? De Acaya. ¿Para quién? Para Cristo. El primer fruto en Acaya para Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el primer hombre que se convirtió en la ciudad de Acaya cuando Pablo estaba allí. O sea que Pablo era su papá espiritual. Él lo trajo a Cristo. Él le habló del Señor. Él lo evangelizó. Él lo discipuló. Y Él lo formó en las cosas de Dios. Y por eso es que Pablo tiene una atención especial para con él. Y por eso le llama amado mío, porque es su propio hijo, es su primer fruto en Acaya. Y ahí tienes también una idea de lo que la Biblia quiere decir cuando nos dice que debemos dar fruto. En Juan capítulo 15 la Biblia dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y dice Jesús, permanezcan en mí para que lleves fruto, más fruto, mucho fruto. Y cuando hablamos de fruto, ¿qué quiere decir la Biblia con eso? Aquí está una clave. Fruto no solamente es convertir a alguien, sino es parte del fruto, convertir a alguien. Hay varias cosas en la Biblia que puedes tú considerar como un fruto. Por ejemplo, también el ayudar económicamente a un misionero también es fruto. Pablo lo dijo. Fruto para su cuenta. Alabar a Dios también es otro fruto. Fruto de labios que honren tu nombre. En la Biblia hay varias cosas que la Biblia nos dice son fruto. Pero aquí vemos que una de las cosas que podemos considerar como fruto es convertir a alguien, es traer a alguien a Cristo, es predicarle a alguien de Cristo. Y por eso es que Pablo lo amaba, porque era el primer convertido. Imagínense, la primer conquista para Cristo en la ciudad de Acaya. Yo te pregunto, ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿Cuántos hijos espirituales tienes? Pablo dijo, ustedes son mi gloria. Yo me imagino que cuando Él llegue al cielo, hermanos, más bien que está en el cielo, cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a ver lo que Pablo quiso decirnos. Cuando Pablo dijo, ustedes son mi gloria. Una vez que tú le hablas a alguien de Cristo, ese alguien se va contigo a la gloria. Ese alguien va a pasar a la eternidad contigo, va a estar contigo delante de la presencia de Dios en aquel gran día. Y eso es la gloria, hermanos. Ver a otros en las cosas de Dios y estar discipulándolos en el amor de Dios. Por eso es que Pablo dice, recíbanse unos a otros como amados, especialmente aquellos que son hijos de la fe. Nota lo que dice en el versículo 6. Saludad a María. ¿A quién debería de saludar? A María. ¿Y por qué? ¿Por qué apreciamos a María? Dice, la cual ha trabajado mucho. Subraya ahí. Trabajado mucho. Estás hablando de una persona que incansablemente está trabajando. Y lo que me sorprende aquí es de que es una mujer. Aunque no debería sorprenderme. Hermanos, ¿quiénes son las personas que más trabajan en la iglesia? Las Marías. ¿Verdad que sí? Las hermanas. María Magdalena, María la Madre de Jesús, María. Muchas Marías andaban con Jesús. Mujeres. Las mujeres, hermanos. Y eso debe causarnos, a nosotros varones, un poquito de preocupación. Porque no es nuevo esto, hermanos.
Las mujeres siempre se han caracterizado en la Biblia por ser activas en el servicio a Dios. Todos los varones estamos poniendo las pilas un poco más. La Biblia dice que aprécienla porque ella ha trabajado mucho. Nota el versículo 7. Habla de otra persona ahí, Andrónico. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Andrónico. Y a Junias. Dice mis parientes y mis compañeros. Dice parientes y compañeros. O sea, cuando dice parientes quiere decir que eran judíos como él, ¿no? También. Compañeros, dice de prisiones. ¿Compañeros de qué? De prisiones. O sea, estamos hablando, hermanos, de apreciar a los demás, no solo porque sirven al Señor, no solo por lo que están haciendo, sino porque van a sufrir, van a estar en prisiones, van a estar muchas veces en peligros, como Priscila y Aquila, que estaban dispuestos a dar la vida por Pablo. Eso era peligro. Ahora vemos aquí a Andrónico y a Junias, dice mis parientes y mis compañeros de prisiones. Compañeros de prisiones. Eso quiere decir, hermanos, sufrimiento. ¿Hay sufrimiento en el camino, hermanos? ¿Hay sufrimiento? Claro. Ahora, cuando hablamos de eso, hermanos, obvio, el sufrimiento que tenemos nosotros aquí no se compara con otro sufrimiento, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes les han dado latigazos por el Señor? ¿Alguien lo han puesto en la cárcel por Dios? ¿Les han escupido? ¿Los han abofeteado? La verdad es que, ¿qué sufrimiento tenemos aquí? ¿Qué sufrimiento? La verdad de las cosas. Pero sin embargo, hay luchas, hay problemas. Estar en el ministerio no es fácil. La mayoría de ustedes que están o han servido en la iglesia, ¿saben los golpes que eso lleva? ¿Cuántos saben de los golpes que se tiene que dar uno en el ministerio? ¿Sí saben de eso? ¿Sí saben o no saben? Levanta la mano si sabes. ¿Cuántos han estado en el ministerio y saben de los golpes que? Bueno, los que no, cuando entran al ministerio se van a dar cuenta. Cuando empiezas a servir va a haber golpes, va a haber trancazos, va a haber situaciones. Ahora no trancazos literales, quiero decir luchas. El enemigo va a querer derrotarte. Y hay algunos de ustedes que están sentados y han dispuesto en su corazón a servir más a Dios por las circunstancias y las cosas que pasan. Y dicen, yo la voy a llevar calmada. Aquí nada más sentadito. Sentadito me veo más bonito, ¿no? No me meto en problemas, no tengo que lidiar con los demás, todo tranquilo. Vengo, escucho y a veces yo entiendo eso. Yo lo hice también. ¿Por qué? Porque es difícil. Vienen a hacer prisiones, vienen a hacer azotes, vienen a hacer golpes. Que la vida da dentro del ministerio. Pero quiere decir que algo, eso no es nuevo. Pablo lo sufrió, Priscila y Aquila lo sufrieron, esos dos también, Andrónico y Junias, estuvieron en la cárcel por el Señor. Pero sin embargo, ¿qué hacían cuando estaban en la cárcel, hermanos? ¿Qué vimos hacer a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? ¿Qué hacían? Cantaban, seguían adorando a Dios. ¿Y qué pasó? Vino un temblor, se les cayeron los grilletes, quedaron libertados, porque estaban adorando a Dios. ¿Y qué pasó después? Una conversión. El carcelero, que casi se mata, Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos. Después terminó sirviéndoles, terminó entregando su vida al Señor. ¿Valió la pena la prisión, hermanos? ¿Valió la pena los golpes y todo lo que pasaron ellos? Por eso Pablo voltea atrás y dice, gloria a Dios por todos estos hombres, Priscila, Aquila, Andrónico y Junias, que estuvieron en peligros, estuvieron en prisiones. Aprecio todo lo que hicieron, porque gracias a todo lo que pasaron y aún lo que pasé yo con Silas, hubo conversiones, hubo gente que se entregó a Cristo. Te acepto, amado hermano, y también aprecio lo que has hecho, todo lo que haces. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender de ellos y seguir laborando con esfuerzo, con ganas. Hermano, no es fácil, yo lo sé. Pregúntamelo a mí, no es fácil. Pero quiero decirte una cosa, la satisfacción de voltear atrás. La satisfacción de voltear atrás y ver todo lo que Dios ha hecho a través de esos golpes y de esas cárceles y todo lo que has pasado en la vida. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Una alma vale la pena. ¿No crees? Vale la pena. Cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta de todo eso. Gente que trabajó incansablemente. Nota, como dice en el versículo 6,
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y luego dice en el 7, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también, dice, fueron antes de mí. ¿En qué? En Cristo. O sea, gente que trabajó antes que él y que estuvieron ya en Cristo antes que Pablo. Nota el versículo 8, dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Una vez más, compañero. Y dice ahí, a Estaquis, amado mío. Saludad, versículo 10, a Apeles, aprobado. Nota, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aprobado. Aprobado ahí, hermanos, me hizo pensar en lo que Pablo le dice a Timoteo. Asegúrate de estar aprobado delante de ¿quién? De Dios. Asegúrate de saber usar bien la palabra de verdad. Estudia diligentemente las Escrituras para que estés aprobado delante de ¿quién? De Dios. O sea, estos varones que estamos hablando aquí, hermanos, no eran cualquier persona, a pesar de que algunos, como esta mujer llamada Febe, que era diaconisa, que solo trabajaba en la cosa práctica, eran hombres y mujeres que conocían las Escrituras, sabían la Biblia, hermanos, y por eso fueron efectivos. Conocer a Dios te lleva a amar a Dios y por lo tanto a servir a Dios con pasión a pesar de las cosas. El problema por el cual muchos se desconectan y muchos dejan de servir a Dios es porque dejan de tener una relación con Dios. Pablo muchas veces dijo, yo ya no quiero servir, ya no quiero más. Pero después dice, había algo dentro de mí que me causaba servir. Había algo aquí dentro de mí. ¿Saben qué era? Era el poder del Espíritu de Dios. Porque cada vez que Pablo se animaba, cada vez que Pablo quería tirar la toalla, que quería colgar los tenis, que quería renunciar, que no quería saber más de servir a Dios y servir a los hermanos menos, su relación con Dios, el estar siempre hablando con Dios, diciéndole a Dios lo que estaba pasando, causaba algo dentro de él, hermanos, y era el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué viene la frialdad? ¿Por qué viene el dejar de trabajar y de sufrir por la causa de Cristo? Es porque dejamos de estar con Cristo. Hermanos, necesitamos orar todos los días, leer la Biblia todos los días, hablar con Dios todos los días. ¿Quieres quejarte? ¿Quieres gozarte? Es Dios la solución, hermano. Quéjate con Dios y gózate con Dios. Y Él va a causar en tu corazón esa revolución que causó Dios en el corazón de Pablo. Y él dijo, y no pude. Me resistí, quise no hacerlo, pero no pude. Seguí adelante sirviendo a Dios. ¿Y sabes qué? Pablo murió sirviendo a Dios. ¿Qué lo causó? El Espíritu Santo que estaba en Pablo, hermanos. Y él alimentó al Espíritu de Dios. Él murió a sí mismo. Creció Dios en él. Por eso es que Pablo dice aquí, salúdame a ese Apeles, porque es un aprobado en Cristo. Saludad a lo de la casa de Aristóbulo. Ahora noten el versículo 11. Dice, saludad a Herodión, mi pariente, otro judío también como él. Saludad a los de la casa de Narciso. Yo conocía a un Narciso y le llamábamos Chicho. Narciso. Dice, los cuales están en el Señor. Nota el versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Trabajan en quién? En el Señor. Dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Notan ahí, hermanos, cómo Pablo está apreciando lo que hace? Porque sabe que hacen, sabe que son mujeres, hombres que trabajan mucho. Versículo 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Nota lo que dice ahí Pablo, hermanos. Cuando dice ahí la Biblia, salúdame a Rufo, escogido el Señor, y a su madre y mía, probablemente quiere decir, hermanos, no estamos seguros de esto, que a lo mejor lo que Pablo está diciendo es que la mamá de Rufo era como una madre para él, no necesariamente que era su mamá, porque de otra manera
hubiera dicho, salúdame a mi hermano Rufo. Porque obvio, si tiene la misma mamá, Rufo sería su ¿qué? Su hermano. Pero no está escrito de esa manera. Por lo tanto, hermano, lo que hace pensar este versículo es de que Pablo veía a la mamá de Rufo como su propia mamá. Vaya que a veces nosotros no tenemos a nuestros padres aquí. Desearíamos tenerlos, pero no los tenemos. Pero qué hermoso, hermanos, es cuando alguien mayor que tú viene a ser como tu padre o viene a ser como tu madre, ¿no? Yo sé que ustedes aquí en la iglesia tienen algunas personas que consideran como su mamá, como su papá, ¿no? Y a veces no tienes ese padre que te puede abrazar, que te puede consolar, pero tú puedes agarrarte a uno, ¿no? Ves a alguien y dices, ¿sabes qué? ¿Quién no quiere ser mi mamá? No quiere ser mi papá, porque te aprecio como tal. Especialmente cuando te dan consejos, especialmente cuando te abrazan y te hacen sentir querido y te hacen sentir como un hijo. Hermanos, qué glorioso es. Yo quiero pedirles a todas ustedes, madres, que pueden ver a los más chicos, véanlos como sus hijos. Y si es posible, trátenlos como tal. Padres, ustedes que ya están grandes, especialmente los hermanos de edad, vean a los demás como sus hijos y adóptenlos como tales. Véanlos, especialmente si son jóvenes, denles buenos consejos, véanlos realmente como si fueran sus hijos y dejen que ellos un día en el futuro digan, oh, salúdame al hermano y a la hermana tal de la semilla, porque eran como una madre para mí, eran como un padre para mí. Y deja que Dios te use de una manera tal. Yo no puedo pensar en Pablo, hermanos. Pablo era un hombre sabio, Pablo era una persona que conocía mucho de Dios. Sin embargo, la necesidad que él tenía de tener una madre, alguien que pudiera, como todas las madres, apapacharlo quizás y consentirlo, darle sus tamalitos o darle alguna bebida que a él le encantaba, lo que sea, a tratar de hacerlo sentir como un verdadero hijo. Hermanos, Pablo dice aquí, siguiendo la trama de lo que está diciendo en el versículo 13, saludo de Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Nota, dice escogido en el Señor. ¿Quién escogió a Rufo, hermanos? El Señor. Otra cosa que debes entender junto conmigo cuando apreciamos a alguien es que es Dios quien los escoge. Versículo 14, saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están, dice la Biblia aquí, con ellos. Gloriosos nombres, ¿verdad? Una vez más, si alguien necesita un nombre para su hijo, ahí está. Va a ser único. Nada más que atente a las consecuencias porque puede demandarte en el futuro, ¿verdad? Versículo 15. Ya ven que aquí en Estados Unidos te demandan por todo, ¿no? Versículo 15, nota lo que dice la Biblia ahí. Dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Dice 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice, salúdense con ósculo santo. La palabra ósculo ahí quiere decir beso. Salúdense con un beso santo. O saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, Pablo, con esa expresión, salúdense los unos a los otros con ósculo santo, está hablando acerca de que haya fraternidad, de que haya amor, esa cercanía entre ustedes. Ahora, veamos un asunto más aquí, hermanos. Dijimos, debemos aceptarnos unos a otros, debemos apreciarnos, pero también tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay algunos, y Pablo en el versículo 17 nos va a advertir, acepta, aprecia, pero también ten cuidado. Dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos. O sea, Pablo está exhortándonos a amarnos, a aceptarnos, a apreciarnos, pero tenemos que tener ojo, porque no todos son ovejas. Va a haber algunos cabritos, ¿verdad? Entre nosotros. O sea, esos que vienen con ¿qué? Con cuernitos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la Biblia, a pesar de que habla de amarnos, aceptarnos y vivir en armonía, pero también dice que tenemos que expulsar o desechar a aquellos que no andan de acuerdo a la doctrina.
Eso es lo que creemos. La Biblia dice: ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Nota ahí, esa es la clave. Todo aquel que venga tratando de enseñar cosas que no están en la Biblia, te está haciendo tropezar. Si no está escrito en la Biblia, hermanos, no es de Dios. Hay gente que viene y te dice: oh, traigo un mensaje de Dios. Ok, dámelo. Y empiezan a decirte cosas. Ya entendí lo que me dijiste, pero ¿dónde está eso escrito en la Biblia? No es que esta es una revelación nueva, Dios me lo dio. Estaba ayunando como Pedro y me subí al techo de la casa y de repente vi un lienzo que bajó. Y Dios me habló. Y Dios me dijo esto, y Dios me dijo lo otro. Bueno, qué hermoso, ¿no? Que puedas tener visiones, pero la pregunta es: ¿de quién vino esa visión? Porque también el diablo te puede poner ideas en la cabeza. En nuestros días, hermanos, todo tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios en otro tiempo nos habló a través de los padres, nos habló a través de los profetas, pero ahora nos está hablando a través de ¿quién? De su Hijo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la revelación. La revelación termina en Apocalipsis. Cuando tú lees Apocalipsis, dice el libro: esta es la revelación de ¿quién? De Cristo Jesús. Punto. No hay cosas nuevas. Todo lo de Dios está viejo, hermanos. Está escrito en la Biblia. ¿Amén? Y es verdad que Dios puede usar visiones, sueños y otras cosas, pero estas cosas son de manera personal. Cuando Dios te está guiando a ti a través de lo que tú lees, a través de tu relación con Dios, Dios puede guiarte de una manera espectacular, como lo hizo con muchos de los hombres que vemos en la Biblia. Pablo, cuando quiso ir a cierto lugar, tuvo una visión y Dios se lo impidió. Era algo específico para una persona específica. Pero cuando hablamos de toda la iglesia de Cristo Jesús, hermanos, si hablamos de todo el cuerpo de Cristo, la Biblia es la palabra de Dios y lo que necesitamos saber para conducirnos aquí en la tierra. Es nuestra guía de fe y conducta. Amén. Si es que no aceptemos a cualquier persona, especialmente si es algo que me va a hacer tropezar y si va a causar divisiones, porque ahí dice la Biblia que causan divisiones. La división viene cuando empiezan a enseñar doctrinas que están mal y empieza a haber una división. Unos empiezan a seguir al hombre y otros siguen a Dios y causan división. ¿Te has dado cuenta que todas las divisiones terminan mal? Todas. Nunca he visto una división que termine para la gloria de Dios, especialmente cuando son divisiones en cuanto a la doctrina. Dice ahí: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Subrayen ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de ellos. No te juntes con la chusma. Cuando están diciendo cosas que no están en la Biblia, hermano, no te juntes con ellos. Apártate de ellos. Pero pastor, estábamos hablando de aceptar y apreciar a los que están en el Señor, a los que trabajan para el Señor, a los que colaboran para el Evangelio del Señor. ¿Estamos claros, familia? A los que están en la doctrina, que es la Biblia. A los otros ni sus luces. Cuando llegan a tu casa los testigos de Jehová y tocan a tu puerta, no podemos recibir lo que están diciendo, no podemos aceptarlos en la casa, ni decirle: ve, que Dios te bendiga, deja oro por ti. ¿Podemos hacer esas cosas, hermanos? No, no queremos que prosperen, porque su doctrina está que equivocada, es algo malo, y puedo hablar abiertamente de ellos porque sé lo que ellos dicen. Ellos creen que Jesús es un ángel. Eso es una blasfemia, hermanos. Un ángel no murió por nosotros en la cruz. Fue Dios quien vino aquí a la tierra en la forma de Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, y Él murió por nosotros. Amén. No hubo pecado en Él. Creemos que Cristo Jesús es Dios. Es una blasfemia, hermano, lo que ellos andan diciendo. Y eso no es de Dios. Y no debemos juntarnos con ellos, debemos apartarnos. Dice el 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo Jesús. Pero hablan de Cristo Jesús. ¿Y qué? El hecho de que alguien diga Señor, Señor, ¿quiere decir que el Señor lo conoce, hermanos? No. Recuerden lo que Jesús dijo en aquel gran día. Muchos me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto.
Y yo he visto personas, hermanos, que en el nombre del Señor han hecho un montón de barbaridades. En el nombre del Espíritu Santo han hecho cosas que no están bien. He visto personas decir que en el nombre del Espíritu Santo está bien ladrar como perros, roar como si fueran leones y arrastrarse por el suelo y todo lo demás. Hermanos, eso no es del Señor. ¿Dónde está la Biblia? Y lo hacen en el nombre del Espíritu Santo. Y cosas así, hermanos, necesitamos tener cuidado. Recuerden el dicho, no todo lo que brilla es que oro. Tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice, cuando hablamos de trabajar en armonía, aceptarnos, apreciarnos, pero también implica tener cuidado, porque hay gente que no está bien. Y dice en el versículo 18, tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo Jesús, sino a sus propios vientres. Es un negocio. Trabajan para sus propios vientres, para comer ellos, y son con suaves ¿qué? Palabras y lisonjas engañan los corazones de los que ingenuos. ¿A quiénes atrapan? A los ingenuos. Créemelo, hermano, si yo un día desde este púlpito empezara a decir cosas que no están en la Biblia, ustedes lo iban a detectar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo detectarían rápido? Si yo un día vengo aquí y empiezo a decir cosas raras, a lo mejor el primer domingo van a decir, wow, eso como que estuvo un poquito radical, ¿verdad? Pero después de 3, 4 domingos que yo no esté hablando de Dios y de lo que Dios dice, inmediatamente se van a dar cuenta. Porque ustedes no son ingenuos. Han leído y estudiado las Escrituras conmigo por mucho tiempo. ¿Amén? Y eso es para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano, lo único que nos lleva a la verdad, nada más. El primer día que yo me aparte de esto, voy a traer una tremenda condenación a mi vida. Eso es el primer asunto. Que Dios me libre. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega en este asunto de enseñar la Biblia, hermanos. Además, ustedes ya no van a caer, hermanos. Nadie va a poder decirle cosas que no y aceptarlas. A menos que de plano hayas estado aquí, no hayas estado aquí. Entró por aquí y salió. Y nunca hizo nada en tu corazón. Porque también, lamentablemente, hermanos, una cosa es ir a través de la Biblia y otra cosa es que la Biblia vaya a través de ti. Muchas personas que van a través de la Biblia, pero no hacen ningún impacto en sus vidas. Y nunca llegan a conocer al verdadero Dios de la Biblia, hermanos. Y por eso también terminan mal, aceptando otras doctrinas. Pero lo que quiero que entiendan conmigo es de que los ingenuos son los que caen, los que no leen la Biblia, los que no saben. Y por eso tenemos que estar constantemente leyendo la Biblia para que nadie nos engañe. Porque es nuestra salvación, hermanos, lo que está en juego. ¿Entendemos esa parte, familia? ¿Alguien se quiere perder aquí? Yo no, hermano. Yo sé que tú tampoco. ¿Qué es lo que nos salva? Cristo Jesús. La fe en Él. ¿Qué me mantiene en esa fe? El conocimiento de Él. Por eso es que aquí Pablo dice, apártate de ellos. 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿a quién? A todos. Vuestra obediencia ha sido notoria a todos. Noten ahí, ese es el principio. Tenemos que mantenernos obedientes a Dios y apartarnos de todos los demás. Dice aquí, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. ¿Qué quiere Pablo de nosotros, familia? Que seamos ¿qué? Sabios. Para el bien e ingenuos para el mal. Esto, hermanos, me lleva a compartirles algo. Pablo está diciendo trabajar en armonía, apártate de toda esa gente que está mal. Pero Pablo al final nos dice aquí, tienes que ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. En una ocasión escuché a un padre decir, ¿sabes qué, hermano? No estoy de acuerdo contigo. Yo estaba hablando acerca de cómo debemos aislar a nuestros hijos de toda influencia de mal. Y hasta les estaba diciendo, no, si es posible, ni siquiera tengan televisión en la casa. No pongan internet. Yo no viví con televisión ni tenía internet. Y no estoy loco. Y me considero una persona normal. Oh, pero es que no es normal no tener esas cosas.
Piensa al respecto. ¿Cómo entra a la cabeza de nuestros hijos todas estas cosas malas? Si no es a través de la televisión en nuestros días, ¿y a través de qué? Y estábamos hablando de eso en aquel entonces, y esta persona al final del día me dijo: no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que mis hijos tienen que ir al mundo y vivir las cosas del mundo para que puedan defenderse del mundo. Y digo: bueno, que Dios te bendiga, que Dios, ¿verdad?, te dé sabiduría, pero la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice la Biblia que yo debo dejar que mis hijos anden por todo el mundo para que aprendan a vivir en el mundo y pelear contra el mundo? Además, hermanos, ¿creen ustedes que nuestros hijos van a poder vencer al mundo sin Dios? Nosotros que somos adultos no hemos podido vencer al mundo con Dios, sin Dios, perdón. Mucho menos nuestros hijos. Mucho menos nuestros hijos. Y sin embargo, la Biblia aquí dice que nosotros debemos ser sabios. ¿Para qué? Para el bien. E ingenuos. ¿Para qué? Para el mal. No se trata de crecer en el conocimiento del mal. Se trata de crecer en el conocimiento de ¿qué? Del bien. Por eso es que Pablo dice: ten cuidado. Trabajar en armonía implica saber, ser sabio. Apártate del mal. No sigas a estas personas. Así es que, hermanos, por favor, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dice la Biblia aquí en el versículo 20: y el Dios de paz. Nota aquí. Esta es una promesa de parte de Dios. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros ¿qué? Bajo vuestros pies. Hermanos, cuando hablamos, y lamentablemente en el mundo cristiano a veces nunca estuvieron en una situación donde un canto hablaba de que Satanás te pisamos la cabeza. Hay un canto, no me acuerdo exactamente cómo iba, pero el chiste es de que mientras estábamos cantando ese canto teníamos que brincar y le pisábamos la cabeza a Satanás. Entonces, ¿alguno de ustedes estuvo una de esas? ¿Verdad? Y hoy nuestro líder espiritual decía: oye, ahora písale más la cabeza, ¿no? Y ahí todos dándole duro, y las trompetas y el shofar, de verdad se tocaba, y sentías que ya habías aplastado de la cabeza a Satanás. Hermanos, por favor, esa cosa no ocurre. Nosotros no le vamos a pisar la cabeza a Satanás. Que Dios nos libre, ¿no?, de encontrarnos con Satanás. ¿Alguien se siente muy valiente para enfrentarse a Satanás? No, hermanos. Es el Dios de paz. Dios, nuestro Dios, quien le va, dice aquí la Biblia, es la promesa: aplastar en breve ¿a quién? A Satanás. No, te dice en breve. Y le llama el Dios de paz. Mientras Satanás esté en acción y función, hermanos, porque él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Desobediencia. Tú y yo antes estábamos bajo la autoridad de Satanás, pero Cristo Jesús ha roto esa autoridad, ha librándonos de todo eso. Nosotros ahora tenemos la libertad que antes no teníamos. Antes estábamos esclavizados al pecado. Y ahorita no tenemos paz porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pablo en Efesios dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos defendernos de los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades en los lugares celestiales de maldad. Satanás y sus ángeles, los demonios, esos son reales. Existen, hermanos, no es una fantasía. Y están atacándonos constantemente, lanzando sus dardos de fuego para destruirnos. Y no tenemos paz. ¿Cuántos de ustedes han visto y experimentado los ataques del enemigo? ¿Los han visto y los han sentido? Hasta los hemos soñado a veces. ¿Nunca han tenido pesadillas donde Satanás nos anda persiguiendo? ¿O algún demonio? ¿O están enfrentándose en algo difícil? Hermanos, es real eso. Y lo que quiero que entiendan aquí conmigo es lo que dice: y el Dios de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Acaso no dice Cristo Jesús? El Dios de paz, hermanos, créemelo, un día Dios nos va a dar la paz completa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahorita, hermanos, nuestros sentimientos tienen que lidiar con la realidad de que estamos en problemas, y hay problemas alrededor nuestro.
Esa es la verdad. Nuestros sentimientos van a lidiar con esa realidad que nos rodea. Pero dice la Biblia que un día toda lágrima va a ser quitada de nuestros ojos. No va a haber más tristeza, ni va a haber más muerte, ni más dolor. Un día, hermano, nuestros sentimientos no van a tener que lidiar con la realidad del pecado a nuestro alrededor, porque Satanás en breve será aplastado por el Dios de paz. Esa es la promesa, hermanos. Aguanten un poquito, por favor. Es como cuando te comes un chile picoso. ¿Nunca se han comido un chile picoso? Oh, estás comiendo bien sabroso. A mí me pasó un día, hermano. Estaba comiendo bien sabroso una torta y le estaba entrando con ganas, tenía hambre, y esa torta estaba satisfaciendo mi ser, mi vientre se estaba gozando, todo mi ser, mis 5 sentidos. Oh, qué hermosa torta, Dios, gracias. Y es como cuando estás aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes esa hambre de Dios y Él te está satisfaciendo y te está llenando y dices, glorioso, maravilloso, gracias. Y de repente le mordí al chile. Y wow, me impregnó por todos lados y empecé a babear como perro con rabia. Y dije, ¡ah! Estropeó ese chile picoso el gozo que tenía de estar satisfaciendo mi ser. Y así es, hermano. En el primer momento, cuando te enfrentas a la realidad de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es cuando muerdes el chile. Y dices, ¡ah! Y empiezas a buscar. Y vas con el hermano, ¿qué hago? Estoy en problemas, me está pasando esto. A mí me prometieron que cuando aceptara a Cristo, todos mis problemas se iban a ir. Y ahora las cosas se están empeorando. Y de frente te dicen, como a mí me dijeron, cuando te enchiles, ponte sal en la lengua. Tómate un vaso de leche. Ahí voy con los remedios. Y primero la sal y no funciona. Y ahora el vaso de leche. Y después vienen otros problemas más por el azúcar, por la leche. Me cae mal la leche, me da otra cosa con la leche. Y una cosa lleva a la otra y dices, ¿qué está pasando? Son los ataques del enemigo, hermanos. ¿No es cierto? Pero después se te pasa lo enchilado. Y dices, wow, tengo que tener cuidado con los chiles, ¿no? La próxima vez que viene otra cosa que te vas a hacer, ojo, recuerda lo que pasó anteriormente. Todas las cosas son para bien aquellos que aman a Dios, hermano. Son lecciones que tenemos que pasar para aprender, pero algo que necesitamos ver aquí, la promesa, en breve, hermanos, esa palabra, en breve, de repente, de pronto, cuando menos te lo espere, tú y yo vamos a ser raptados. Estaba viendo unas escenas de la película que va a salir, el rapto, no sé si han visto que va a salir una película del rapto. Un muchacho me dice, pastor, ¿ya vio estas escenas? Y me muestra escenas de esa película del rapto. Y de repente viene una camioneta así, y se desaparece el chofer porque era cristiano, ¿verdad? ¡Pum! Se estrella bien feo contra otros carros. Hay un montón de destrucción que empieza a ocurrir alrededor. Y uno piensa y dice, wow, pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Cuando tú desaparezcas, vienes manejando en el frigo, ¿y qué va a pasar con tu carro? ¿Va a quedar en autopilot y va a seguir adelante, ¿no? ¿O Dios va a parar primero el carro y después te va a sacar? Bueno, si hace eso, entonces el que viene atrás se va a estrellar contigo. Va a haber un caos, hermanos, aquí en la tierra, porque esta tierra está llena de ¿qué? De pecado. Pero nosotros en breve seremos raptados para recibir la paz. Y vamos a ver, mi hermano, hermana, a Dios de paz, aplastar en breve a Satanás bajo vuestros. Porque vamos a reinar con Cristo, hermano. Dice por eso aquí Pablo en el versículo 20, la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús sea con todos, con vosotros. Ahora en el versículo 21, hermanos, en adelante vamos a ver lo siguiente, y esto es, necesitamos reconocer, hermanos, que los demás son bendición para nosotros. Acéptalos, aprécialos, rechaza a aquellos que no son del Señor, pero otra cosa más, todos son bendición, de una u otra manera. Pablo dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, nota. ¿Quién estaba escribiendo por Pablo? Tercio. Os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío. ¿Acaso no fue una bendición? Pablo tenía alguien que lo hospedaba. Pablo tenía hasta secretario, Tercio.
y de toda la iglesia os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Imagínate, tercio y cuarto. Me pregunto dónde estaba primero y segundo. Pero en fin, dice aquí la Biblia: Erasto, tesoro de la ciudad, y el hermano Cuarto, versículo 24. La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede, dice, confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Cristo Jesús para siempre. La iglesia de Dios dice amén. Pablo dice: esta es la bendición, tener colaboradores que ayudan, como este secretario que tuve, este otro que me hospedó. Pero lo más glorioso es de que todos nosotros predicamos la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús, y fue a través del evangelio, dice Pablo, y la predicación de Cristo Jesús. Esa fue la bendición, hermanos, de que todos ellos predicaron el evangelio de Cristo Jesús, manifestaron la gracia de Dios a través de él, y ahora son salvos. Qué bendición, ¿no creen, hermanos? Al final del día, ¿de qué se trata todo, hermanos? De darle la gloria a Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Cristo Jesús para siempre, hermanos. Amén. Así es que ánimo, familia, estamos en buenas manos. Cristo Jesús viene pronto y Él nos va a llevar a casa. Quiero pedirles que se pongan de pie para despedirnos. Nos vamos a despedir solamente orando, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido hoy. Recibámonos, aceptémonos, como dice aquí la Biblia, en amor, más que nada reconociendo que el Señor nos ha llamado para predicar el evangelio. Y por eso quiero pedirles que se mantengan sintonizados en lo que viene. Vamos a pedirle a Dios que nos siga usando para traer a otros a Cristo, y que al mismo tiempo nos enseñe a nosotros más de su gracia mientras pasamos tiempo a solas con Él.